todos, bienvenidos a este nuevo video. Como ya vieron en el título del mismo, ya saben cuál es mi decisión sobre el voto, pero la idea es poder comentarles y compartirles los fundamentos de por qué esa es mi decisión y tratar de abordar también las cosas buenas, porque es imposible, a mi juicio, sostener que el borrador completo está malo y como dicen algunos, es un mamarracho que ni siquiera vale la pena invertir un minuto de nuestro tiempo en leer algún artículo porque está todo malo. Yo creo que no es así. Yo creo que hay hartas ideas matrices que están bien deliberadas en cuanto a la distribución de los poderes del Estado, en cuanto a, por ejemplo, cambiar el gobierno del Poder Judicial. El problema es que al bajar esas ideas matrices a lo particular del articulado, a mi juicio, hay muchos errores de tal magnitud que a mi juicio no son salvables mediante interpretación. No podemos en el fondo tirarle la pelota íntegramente a los jueces para que se hagan cargo de estos errores y por lo tanto creo que la opción es el rechazo. Ahora, este espacio que he ido creando, que ahora estoy grabando con dos cámaras porque un video va a ir a YouTube, lo he hecho con la finalidad de generar un espacio de aprendizaje, de conversación, de diálogo, de distintos temas, con invitados, para los que ya conocen el canal y los que se van integrando, invitados de todo tipo de ideologías, de experiencias de vida, de derecha, de izquierda, más centro, y por lo tanto esa es la idea de este espacio y consecuente con ello, si hay comentarios de odio, yo directamente los voy a borrar porque no creé este espacio para ese tipo de comentarios, de actitudes, ¿vale? Y finalmente, estas ideas que les voy a compartir de la forma más clara, idealmente posible, nacen de mi experiencia como abogado, litigante, privado, como magíster en cultura jurídica y también como académico universitario. Entonces, todas estas experiencias me han dado cierta visión de las cosas que me permiten compartir con ustedes mis opiniones y bueno, por supuesto ustedes son libres o no de adherir, así que los dejo invitados a ver el video y comencemos con ello, con las cosas buenas que tiene este borrador. A ver, en general hay varias ideas que están buenas, que tienen que ver, como les dije, distribución del poder, reconocimiento de ciertos derechos que en la actualidad no están garantizados, con cambiar, por ejemplo, el gobierno del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces, de los 11 capítulos que tiene esta propuesta de borrador, ya en el capítulo primero encontramos varias cosas que valen la pena destacar. Por ejemplo, reconocer la existencia de los pueblos indígenas mapuche, aymara, rapanui, licanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuéscar, yagán, selknam y otros, señala el artículo quinto. Y luego otro artículo que me llama mucho la atención, para bien, que es el octavo, que establece: las personas y pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. Nosotros sabemos, como chilenos, cómo se ha ido destruyendo el entorno natural, que es tan rico, característico de nuestro país. Yo creo que como chilenos tenemos poca noción, sobre todo los que no han tenido la opción, la oportunidad de ir al extranjero y ver con ojos de afuera nuestra realidad, nuestro país, que tenemos una riqueza natural extraordinaria, única en el mundo, y se ha ido destruyendo por largos años. Acá en el sur lo hemos visto, por ejemplo, con la cordillera de la costa, que está casi completamente plantada de pinos, de eucaliptos. En el norte ni hablar con las mineras. Entonces hemos tenido una destrucción gigante y me parece muy bien que a rango constitucional se consagre que las personas y pueblos son interdependientes con la naturaleza. Luego, el Estado se funda en el principio de supremacía constitucional y en el respeto a los derechos humanos. Como máxima, como principio general, me parece que está muy bien que se reconozca. Luego tenemos otros artículos que tienen que ver con los derechos fundamentales y garantías, y a mi juicio acá hay hartas cosas que destacar porque en la Constitución vigente no se encuentran reguladas sencillamente. Por ejemplo, el reconocimiento a los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos fundamentales y el deber prioritario del Estado de promoverlo. En la actualidad ni siquiera un artículo de la Constitución que aluda expresamente a los niños, niñas y adolescentes. Está todo regulado a rango legal, tanto leyes propiamente tales dictadas por nuestro Congreso como tratados internacionales que han ingresado en virtud del artículo 5, inciso segundo de nuestra Constitución vigente, a formar parte de esto que llamamos ley en sentido amplísimo, y que resultan en normas que los jueces pueden aplicar directamente, ¿vale? Como el tratado más conocido o convención sobre
los derechos del niño. Así que eso está muy bien. El reconocimiento de las personas con discapacidad, misma historia. Reconocimiento de personas mayores, misma historia. Reconocimiento de que toda persona tiene derecho a una muerte digna, misma historia también. Me parece muy bien que como marco constitucional se establezca. Recuerden, acá abro un paréntesis, recuerden que las constituciones constituyen la norma jerárquicamente superior del ordenamiento jurídico y como tal establecen el marco formal y material que deben respetar el resto de las normas jurídicas hacia abajo, es decir, los órganos competentes y procedimientos para dictar las normas y además el contenido, la sustancia de las leyes. Por lo tanto, si se establece como marco el derecho a una muerte digna, entonces la ley después va a tener que hacerse cargo de ese marco. Luego, el reconocimiento y protección de patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales, y garantiza su conservación, revitalización, aumento, salvaguardia y transmisión a las generaciones futuras, cualquiera sea el régimen jurídico y titularidad de dichos bienes. Muy bien, también me parece. Y luego, reconocimiento a que la naturaleza que tiene a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, mantención y restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, y que el Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza. En ese sentido, me parece bien lo que se ha hecho. Luego hay una serie de redundancias, a mi juicio, en ese capítulo segundo, que tiene que ver con el apartado de la nacionalidad y ciudadanía, acciones constitucionales, defensoría del pueblo, que creo que no consagran nada mejor a lo que ya existe, y de hecho hay ciertos artículos que directamente me parecen mal, pero los voy a abordar en la segunda parte del video. Capítulo tercero, naturaleza y medio ambiente, se consagra, acá hay una declaración muy romántica en el artículo 127, es un gustito en el fondo que se dieron, que jurídicamente tiene poco aterrizaje, porque es difícilmente concebible que la naturaleza tenga derechos, sea un ente que pueda ser eventualmente representado jurídicamente por alguien. Entonces, y eso es lo que se consagra en el artículo, la naturaleza como ente titular de derechos. Románticamente me parece bien, por eso lo destaco, pero la bajada a la práctica jurídica es irrealizable. Luego hay otro artículo que descato, que es el 131. Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. Eso me parece muy bien también. Esta es una cuestión que ha evolucionado fuertemente en la historia. De hecho, creo que mi primer video trata precisamente sobre el derecho de los animales. Piensen ustedes que en Roma, en algún momento de la historia del desarrollo político, pero sobre todo jurídico romano, las personas éramos también concebidas de cierta manera como cosas, como son los animales hoy en día, como cosas. Y por lo tanto, en ocasiones, si alguien era deudor de otro, podía incluso pasar a la propiedad del otro, como esclavo. Y eso, por supuesto, que en los años fue cambiando y hoy en día es inviable y nadie podría defender la idea de que eso está bien, digamos. Y respecto a los animales, me parece bien que vayamos avanzando hacia el reconocimiento de ellos como sujetos de especial protección, como seres sintientes, me parece muy bien. Y ojalá eso derive eventualmente, si es que se rechaza por vía de reforma, y si se aprueba, bueno, entonces en cumplimiento estricto de lo que está pactado ahí, avance en reforzar las leyes que se hacen cargo de la protección animal, que sancionan las personas que maltratan animales, etc. Hay muchos vacíos en ese sentido. Por ejemplo, los mismos corrales municipales que en la gran mayoría de comunas de Chile no existen y por lo tanto la ley Cholito es malamente aplicable porque las sanciones que pueden aplicar los jueces de policía local, entre otras, el ingreso, el retiro de los animales de las casas donde el dueño los maltrata para efectos de ingresarlos a un corral municipal, para darlos en adopción, todo eso es letra muerta porque en la gran mayoría no existen. Entonces, bueno, este artículo me parece bien. Me parece bien también que se incluya como bien común natural los glaciares y campos geotérmicos y la protección de los humedales y glaciares de forma expresa. El predominio del ejercicio del derecho humano al agua, y también que quedan excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y las demás que ella declare. Todo eso hasta acá me parece bastante bueno. Luego, hay otros puntos también a destacar, en particular del capítulo 5, que tiene que ver con el buen gobierno y la función pública.
hay un principio que rige el buen gobierno y la función pública, que es el principio de probidad. En nuestra Constitución está muy mal desarrollada y acá en este borrador la verdad es que se dieron el tiempo de dedicar un apartado completo del capítulo quinto del borrador a esta materia, que es el buen gobierno y función pública. Entonces, desde el artículo 165 en adelante encontramos distintas normas que se refieren a esto. Se describe expresamente el principio de probidad como un principio según el cual se deben observar en los funcionarios públicos una conducta intachable, responsable, desempeñando la función o el cargo correspondiente en forma leal, honesta, objetiva, en fin, erradicar toda forma de corrupción o erradicar la corrupción. La palabra corrupción en la Constitución vigente no está contemplada, así de sencillo, no existe, no está contemplada. Entonces me parece bien que este borrador señale, se haga cargo de la corrupción en todas sus formas, en sector público, sector privado, cuestión un poco rara, corrupción en el sector privado, pero bueno, se hace cargo. Y que el Estado deberá adoptar las medidas eficaces, no eficientes, eficaces, tal como se consagra, por ejemplo, en el Estatuto de Seguridad Laboral por Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional, que si uno revisa el Código del Trabajo, en el artículo 184 se consagra un deber de prevención general de accidentes del trabajo y enfermedad profesional en términos de que el empleador tiene que desplegar todas las medidas eficaces que logren el cometido. Acá es lo mismo, cuestión bastante difícil yo creo, de ejecutar, pero como idea, como máxima, me parece que está bien, y me parece bien también que se reconozca el cuerpo, en otro tema, el cuerpo de bomberos, que tampoco está reconocido, y se establece que se reconoce el cuerpo de bomberos y el Estado deberá dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos operacionales, captación y equipos, como también otorgar cobertura médica a su personal por accidentes o enfermedades contraídas por actos de servicio, que me parece que está muy bien. Luego, respecto al Poder Legislativo, capítulo séptimo, Congreso Nacional de Diputadas y Diputados, acá destacable, la verdad es que no mucho, soy bien crítico de lo que hicieron acá, pero bueno, corrigen un dicho raro, que yo le digo a mis alumnos que es uno de los tantos dichos raros de la Constitución vigente, que es el dominio legal máximo que se consagró en la Constitución del 80. Las constituciones, por lo menos en la tradición chilena, han establecido dominios legales, es decir, qué materias van a ser reguladas por una ley. La Constitución actual consagra un dominio legal máximo, es decir, la palabrita con que empieza el artículo concreto, que es el 63, establece solo serán materias de ley. Solo las que van a enumerar en ese artículo van a ser materias de ley. Contrario sensu, todo lo que no está ahí no va a ser materia de ley. Y esto se relaciona con la potestad reglamentaria del presidente, en particular la potestad reglamentaria autónoma. El presidente tiene dos tipos de potestades reglamentarias, autónoma y de ejecución. La de ejecución es la clásica, la típica, que sirve para que el presidente facilite la ejecución de las leyes, porque las leyes son incapaces de regular todo el detalle. Si uno pensara, esto es como un embudo, la Constitución es lo más general, lo más vago, la ley es más aterrizada, pero no al máximo, y finalmente tenemos la potestad reglamentaria que se hace cargo de todo el detalle para la ejecución de las leyes, y esa potestad reglamentaria de ejecución es la clásica. Pero es un dicho raro la potestad reglamentaria autónoma y el dominio legal máximo, porque se buscó en la Constitución del 80 fortalecer las facultades del presidente, obviamente, en ese contexto. Pero más o menos el tiro le salió por la culata porque los numerales del artículo 63 son muy vagos y por lo tanto es muy difícil determinar fehacientemente cuáles son las materias de ley. Entonces tuvo poca operatividad en la práctica el dominio legal máximo y la potestad reglamentaria autónoma, y el borrador de Constitución cambia eso y vuelve a la lógica de la Constitución del 25, estableciendo un dominio legal mínimo, es decir, ciertas materias serán reguladas por una ley, lo que no quita que un sinfín de otras materias puedan ser reguladas por una ley. ¿Cuál es el resultado práctico político de esto? Se quita potestad al presidente y se refuerza el Congreso. Pero este borrador, como yo creo que la mayoría de ustedes ya saben, elimina al Senado. Por lo tanto, esta discusión rica que se da en los sistemas bicamerales se pierde, porque de tener en la actualidad un sistema bicameral simétrico, donde los proyectos de ley pueden ser ingresados en cualquiera de las dos cámaras, las discrepancias pueden ser resueltas mediante comisiones mixtas, todo eso termina y se crea un Congreso, o se mantiene
modificado, un Congreso de Diputados, y se crea una Cámara Territorial de las Regiones, pero totalmente asimétrica. La Cámara de las Regiones va a tener mucho menos facultades y creo que eso está mal, derechamente. Y finalmente, respecto a los sistemas de justicia, para terminar el punto de las cosas que yo creo que están bien en el borrador, la idea de, dos cosas, la idea de cambiar el nombre de Poder Judicial a sistemas de justicia en general está bien, porque quien ejerce la jurisdicción no es propiamente tal el Poder Judicial. Hay muchos tribunales especiales que están fuera de la regulación del Poder Judicial, pero que igual ejercen jurisdicción. Entonces es más correcto hablar de sistema de justicia. Pero, o antes que el pero, además de este punto bueno, hay otro punto bueno, que es que el gobierno del Poder Judicial, porque el Poder Judicial, hay distintas fórmulas para gobernar el Poder Judicial, así como hay distintas fórmulas para determinar la forma de Estado, la forma de gobierno, en fin, las potestades de cada uno de los órganos del Estado. Hay distintas fórmulas para gobernar el Poder Judicial. Hoy en día tenemos una fórmula donde la Corte Suprema lo gobierna, pero además es el tribunal máximo. Por lo tanto, eso conlleva ciertos vicios, porque obviamente los jueces quieren ascender en los cargos y en definitiva se van a ver, entre comillas, presionados para resolver de la manera en que han resuelto los tribunales superiores jerárquicos, en circunstancias que en Chile el precedente no es vinculante, no es obligatorio que los jueces de primera instancia, un juez civil cualquiera, un juez de familia, un juez laboral, un juez penal, resuelva un caso tal como ya fue resuelto por una corte de apelaciones, por ejemplo, porque no es vinculante el precedente, la manera en que han resuelto ya casos análogos los tribunales superiores de justicia. Pero de hecho ocurre que en cierta medida sí lo es, porque quien está a cargo de los ascensos es precisamente el Tribunal Superior Jerárquico. Entonces, esa alteración del sistema se resuelve con la propuesta de la Constitución, pero la conformación de este órgano que se crea, que es el Consejo de la Justicia, está politizado, como voy a desarrollar en el punto 2. Así que en términos generales, esos son los puntos buenos que yo destaco del borrador vigente. No es todo malo, pero sí hay faltas que son a mi juicio insalvables. Entonces, ahora voy a comenzar con las propuestas que a mi juicio son malas y que me llevan a mí a tomar una decisión por el rechazo. A ver, Estado plurinacional. Lo que busca el Estado plurinacional, en definitiva, es cambiar la forma de Estado de nuestro país. Hay que distinguir entre forma de Estado y forma de gobierno. Hay un video que subí tiempo atrás que trata este tema, pero brevemente recordemos que la forma de Estado se refiere a la organización del poder estatal en torno a un territorio, que puede ser unitario, desconcentrado y descentralizado, como en el caso de Chile al día de hoy, o puede ser compuesto, como un Estado federal, ¿vale? Como en Estados Unidos. Y tenemos por otra parte la forma de gobierno, que tiene que ver con cómo se organiza, cómo se ejecuta el poder político, el poder soberano. Tenemos la república por un lado, tenemos las monarquías, tenemos las aristocracias, las teocracias, etc. ¿Bien? En el caso de Chile es una república y eso se mantiene, ¿vale? Entonces, yo no veo como algo malo, inherentemente malo, que Chile avance hacia un sistema distinto al unitario. No veo malo que se revise en definitiva la forma de Estado de nuestro país. El problema, eso sí, radica en cómo uno va a tomar decisiones en torno a ese cambio de forma de Estado. La Convención evidentemente tuvo a la vista el caso español, que es un caso bien emblemático de comunidades autónomas, porque la conformación misma del Estado español, producto de su tradición cultural, jurídica e histórica, es muy rica y muy diversa. Han estado los pueblos árabes, los visigodos, los católicos, más antiguamente los romanos, luego se fue contaminando con el derecho medieval de distintas partes de Europa. Entonces, hay una diversidad lingüística, jurídica, idiosincrática brutal, y por lo tanto es muy distinto ir a, qué sé yo, a Andalucía a visitar Cataluña, es totalmente distinto. Y por eso mismo es que existen derechos forales. Entonces, volviendo a
a esta discusión acerca de los fundamentos de la instauración de un cambio de forma de Estado, cito las palabras de Lisa Loncón, que todos la conocen, que al inicio de todo este proceso constituyente, ella dijo expresamente, a comillas, el Estado plurinacional lo entiendo como la transformación del Estado monocultural y unitario con un nuevo mandato que redistribuya las riquezas en igualdad de derechos sociales, políticos y de paridad, que reconozca los derechos colectivos de las 9 naciones originarias en cuanto a territorio, lengua, cultura y conocimientos, identidad, derechos políticos a la autonomía, la autodeterminación y consulta indígena. Uno siempre dice que lo más importante tiene que estar o al inicio o al final, nunca en el intermedio. Es precisamente lo que hizo ella. La idea principal para ella es redistribuir la riqueza en igualdad de derechos sociales, políticos y de paridad. Y finalmente, reforzar la autonomía de los pueblos indígenas, su autodeterminación y la consulta indígena. Es decir, los argumentos para sostener este cambio de forma de Estado son distintos a los que manifiestamente expresan estos constituyentes que aprobaron este cambio. Son totalmente distintos. Apuntan a conseguir cierta igualdad material, ya voy a hablar de este tema un poco más adelante, igualdad material o sustantiva, y reforzar la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, ¿vale? Y esto se ve en distintos pasajes del borrador, por ejemplo, con un sistema de justicia paralelo en términos de igualdad respecto al sistema de justicia estatal, sin limitación territorial, ni de materia, ni nada, facultades desde el punto de vista de la libertad de enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? A diferencia del caso español, todo este articulado que nace de esta idea madre de la plurinacionalidad, en el caso español se establecen concretamente las atribuciones, los contrapesos que va a tener la administración central. Y acá se buscó una fórmula totalmente inversa y que lleva a vaguedad. Fíjense, en el caso de España, su constitución se preocupó de establecer claramente las competencias que seguirán de cargo exclusivo del Estado central o administración central. Entre ellas, y acá abro comillas, su constitución establece la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, relaciones internacionales, defensa y fuerzas armadas, administración de justicia, legislación mercantil, penal, penitenciaria, legislación procesal, laboral, civil, con la salvedad de los derechos forales, propiedad intelectual, régimen aduanero, sistema monetario, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bases del régimen minero y un largo etcétera. Expresamente los españoles consagran que va a ser de competencia de la administración central. En Chile se buscó una fórmula vaga, inherentemente vaga. ¿En qué artículo? Artículo 220, ¿vale? Que establece las competencias de la región autónoma, ¿vale? ¿Y qué establece? Todo lo que no esté expresamente regulado en el artículo 220, que es el artículo que regula las competencias de la región autónoma, se entenderá que es competencia de la administración central. Todo lo que no esté expresamente regulado en el 220 se entenderá que es competencia de la administración central. Pero es tan vago en la regulación que propone que va a originar el mismo problema que ocurrió con la potestad reglamentaria autónoma y el dominio legal máximo del que hablé antes. El mismo problema. La vaguedad de los términos usados va a llevar a una indeterminación de las competencias de la región autónoma y por lo tanto no va a haber claridad de cuál es el contrapeso que va a poder ejercer la administración central sobre el gobierno la región autónoma. Y eso es un gran problema. Segundo punto, igualdad sustantiva que propone el artículo primero. Esta igualdad sustantiva que tiene que ver con todo un desarrollo de los derechos humanos, se habla normalmente de las generaciones de derechos humanos, encontramos normalmente el reconocimiento de la primera generación de derechos humanos con el hito de la Revolución Francesa en 1789, donde lo que buscaban en ese momento era que se consagre una igualdad formal, que es la igualdad que incluso la Constitución alemana, de la que tanto hablan los constituyentes que están de acuerdo con estas normas, propone una igualdad formal, somos todos iguales ante la ley.
no iguales en la ley, que todos debamos tener lo mismo, sino que el Estado nos asegure igualdad ante la ley. Tiene que ver con las libertades, ¿vale? Libertades. Y esa es la primera generación de derechos humanos. Luego esto fue avanzando, encontramos otro hito histórico que es la caída de la Bolsa de Nueva York en el año 29, en el periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que en definitiva lleva a explotar este modelo liberal, clásico, rotundamente clásico si uno quisiera, siguiendo los postulados de Adam Smith, donde él decía que no es por la amabilidad del carnicero o del panadero que uno tenga en definitiva carne o pan en la mesa, sino que es producto de su propio autointerés que en definitiva lleva a un intercambio en los mercados de bienes y servicios que naturalmente llevan un equilibrio. Yo creo que eso en general es así, pero se producen ciertos fallos de mercado que deben ser atendidos por los estados a través de las Fiscalías Nacionales Económicas, los Tribunales de Defensa de la Libre Competencia, sanciones fuertes para las empresas que se coluden, fijan precios. Yo creo que eso hay que atenderlo porque entregar todo al libre intercambio, la historia ha demostrado que no funciona. Así como la historia ha demostrado que no funcionan los sistemas comunistas, también ha demostrado que un sistema plena y netamente liberal tampoco funciona. Entonces, lo que ocurre acá, bueno, y con ese hito del 29 surge o se suele encasillar el nacimiento de la segunda generación de derechos humanos que dice, en realidad, la igualdad ante la ley no es suficiente, sino que necesitamos dar el paso siguiente y que la ley nos asegure ciertas condiciones sustantivas, y no solo formales ante la ley, sino que en la ley, y surge esta idea de los derechos sociales, prestacionales que involucran gasto del Estado. Y no tan solo la libertad de escoger a mi representante, la libertad de expresión, sino que los derechos y libertades, por ejemplo, de salud, de educación, de previsión por vejez, etcétera, que requieren gasto, que son los derechos que tanto debate generan, precisamente por el gasto y por la cuestión económica. Infinitas necesidades, recursos escasos, la necesidad de jerarquizar esas necesidades para poder distribuir estos recursos escasos, cuestión que me da la impresión que los constituyentes, bastantes constituyentes, no tienen en mente, normalmente. No lo tienen en mente. Entonces, y luego, bueno, una tercera generación que tiene que ver ya con derechos que escapan a la noción meramente del individuo, sino que es una colectividad, etc. A mi juicio, bastaba con que el borrador dijera Chile es un Estado social y democrático de derecho y dar énfasis a la noción de dignidad del ser humano, tal como lo hace Alemania, tal como lo hace España, etc. Dignidad del ser humano. Y a partir de ahí uno entiende protegido el resto de derechos. Sin perjuicio que uno puede ir aterrizando algunos, pero la idea de igualdad sustantiva creo que generaría un espacio para una presión al Poder Judicial gigantesca, porque uno podría dirigirse sin limitación alguna a los tribunales para que obliguen al Estado a entregarnos, por ejemplo, un derecho social que requiere una prestación pecuniaria del Estado, siendo un Estado pobre el chileno, y por lo tanto esto llevaba a una escala país, una escala agregada, llevaría a la bancarrota o a que el Banco Central, no sé, en algún momento por alguna reforma pierda su autonomía, empieza a emitir billetes y finalmente terminemos con inflación y un caso terrible, un hecatombe. Luego tenemos otro punto que es uno de los puntos que más la atención me llaman y me preocupan, que tiene que ver con la iniciativa de ley y derogación popular. Iniciativa de ley 3%, derogación popular 5%, así está regulado en el borrador. En los artículos 157 y 158. Creo que, a ver, en general está bien avanzar hacia una democracia directa, pero descuidan los contrapesos. Ese es el problema. Se descuidan los contrapesos. Yo revisé los datos de CERVEL actualizados y me encontré con los siguientes datos. El universo total de afiliados en Chile de todos los partidos políticos asciende a 433.068 afiliados. Tenemos en el Frente Amplio, Convergencia Social, Revolución Democrática y los comunes con 37.500 y tantos, 27.600 y tantos y 13.000 y tantos, respectivamente. Luego Chile Digno, Verde y Soberano, Partido Comunista, 46.000 y tantos, Federación Regionalista Verde, 14.000 y tantos, Partido Liberal, 8.000 y tantos, PPD, 28.000, Partido Radical, 27.000, Partido Socialista, 40.000, Partido Demócrata Cristiano, 30.000 y tantos. Lo que nos da, cuento corto, 274.231 afiliados de tendencia de izquierda, que representa un 63,3% del universo total de afiliados.
63,3% del universo total de afiliados a colectividades políticas. No es una novedad, y eso lo conozco por experiencia propia, que los partidos más organizados no son precisamente los de derecha, son más bien los de izquierda, y los de izquierda más radicales. Y trabajan muy bien organizadamente las bases de la sociedad, la enseñanza media, las universidades, y por lo tanto una propuesta de que baste el 3% para poder presentar un proyecto de ley y que más encima pueda determinar la urgencia, porque el borrador establece que además van a poder determinar la urgencia y el Congreso de Diputados se va a ver obligado a respetarla, salvo la discusión inmediata, pero todo el resto de urgencias la va a poder indicar la misma propuesta popular. Y de derogación también, entonces en definitiva se abre la ventana para que en el contexto de un país donde no va a existir Senado, donde circunstancialmente pueda haber una mayoría en el Congreso de izquierda, que pueda verse reforzada además por estas iniciativas populares y en definitiva se distorsione el curso político hacia un lado de la balanza, y cuando ocurre eso nunca es bueno, si ese es el punto, nunca es bueno. No es bueno tener la balanza cargada absolutamente a la derecha con sus ideas y tampoco es bueno tener la balanza cargada absolutamente a la izquierda con sus ideas. Entonces me parece que esta propuesta nos dirige a eso. Luego tenemos la libertad de expresión por cualquier forma y medio, efectivamente. Está bien que se avance la regulación de la libertad de expresión, pero hay que ponerle límites, como lo hace Alemania, como lo hace España. El artículo 82 del borrador establece: toda persona natural o jurídica tiene derecho a la libertad de expresión y opinión en cualquier forma y por cualquier medio, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Ahora, ¿qué echo de menos yo? Que dijera siempre que no se vulnere la ley y la Constitución, por ejemplo. Entonces, si uno mira el caso, por ejemplo, español o alemán, la Constitución alemana, artículo 5, establece la libertad de expresión, en fin, teniendo como límite las leyes generales. Se limita. En España es más desarrollado aún, artículo 20. Libertad de expresión tiene su límite en el respeto de los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Precisamente porque la infancia y la juventud están recién modelando su vida, su personalidad. Están inmaduros todavía, hasta los 18 años. Están verdes. Y lo mismo los protegen más. Acá se deja abierta la puerta. Creo que eso no está bien. Imagínense que una persona haciendo uso de su libertad de expresión defienda a los nazis o defienda manifiestamente a los genocidas comunistas. No está bien, tiene que tener un límite y el límite está basado en la dignidad del ser humano. Al menos pudieron haber hecho mención a eso. Luego tenemos otro tema que es el derecho a la memoria. Artículo 24, que más que unir, que sentar un precedente normativo, repito, la Constitución es la norma jerárquica superior. Más que generar unión, consagra sensaciones de antagonismo muy potentes que creo que no era necesario. Todos sabemos que en Chile vivimos una dictadura, que ocurrieron crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, y el que lo niegue, digamos, bueno, sin comentarios, el que lo niegue, digamos. Pero consagrar luego un derecho a la memoria en los términos del artículo 24, que es un poco largo, pero para que lo revisen, el artículo 24, creo que no está bien. De hecho, si uno mira el modelo alemán, ya casi que es interesante el modelo alemán de su constitución del 49, porque todos sabemos lo que pasó, el holocausto por el régimen nazi, no hay ni siquiera un solo artículo relacionado con la memoria por violación de derechos humanos ocurridos durante la guerra, ni uno. Y acá tenemos un artículo con 3, 4, 5 incisos, 4 incisos larguísimos, que creo que más que unir, desunen. Y ese ánimo, digamos, de establecer el derecho a la reparación, conocimiento y esclarecimiento, eso ya existe. En el año 92 se dictó una ley, la 19.123, luego se han dictado otras que crearon sistemas de reparación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación,
pensión de reparación, beneficios médicos y educacionales, el programa PRICE, y también está la reparación por vía de los tribunales de justicia, que han hecho un trabajo muy extenso, reuniendo medios de prueba por años y años y años, que hasta el día de hoy salen condenas, más que condenas, o sea, sentencias condenatorias o resarcitorias, donde se debe indemnizar a los familiares, herederos, por estas muertes. Entonces, lo que se plasma ahí es dejar un bichito de que no han sido reparados, y creo que eso no es correcto. Desune más que unir. Luego tenemos la Defensoría del Pueblo, que creo que tampoco es necesaria. Creo que crear un nuevo órgano que además va a tener representación regional es sumar gasto al Estado, es hacer crecer el Estado de forma innecesaria. Ya existe el recurso de protección, ya existe el recurso de amparo, ya existen acciones especiales, de leyes especiales, y por lo tanto creo que es redundante. Volviendo a la Constitución alemana, porque hay mucho vínculo desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos por episodios graves que han ocurrido en la historia de ambos países. El caso alemán solo consagra 19 artículos de derechos básicos humanos, 19. En Chile, 97 es la propuesta de la Constitución, y no consagra ningún sistema de defensoría del pueblo, a pesar de la historia que la precede, no lo consagra. Les basta con regular lo que ya les dije antes, que la dignidad humana es inviolable. La dignidad humana, eso es la clave, es la clave. Entonces, creo que no hace falta. Y al respecto es bastante curioso, el convencional Patricio Fernández, que por lo demás tiene un modo tan desagradable de debatir cuando lo invitan a los programas, que ahora lo están invitando a todas partes, a todos los convencionales, para explicar el borrador, siempre mirando sobre el hombro a la contraparte. Me parece un personaje que no es muy adecuado, al menos para expresar sus ideas. Y él siempre dice, no hace falta, lo noté, no hace falta incluir referente a las ISAPRES, a la discusión de las ISAPRES, que ya voy a referirme a eso. No hace falta incluir la permanencia de las ISAPRES en la Constitución para entender que se entiende incorporada. Entonces, ¿por qué respecto a las ISAPRES sostiene eso, y respecto a el pergamino de derechos humanos que se consagra opina algo distinto? Si la base en realidad es la dignidad del ser humano. Entonces es contradictorio, fuertemente contradictorio lo que él piensa, Patricio Fernández. Materia de salud. Este es otro tema álgido que también es importante de destacar, es otro de los motivos que me llevan a mí a decidir mi voto por el rechazo. Fíjense, en materia de salud, artículo 44, corresponde exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas. Se crea un sistema nacional de salud al que podrán pertenecer prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este sistema. Luego el numeral 9 establece: el Sistema Nacional de Salud es financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadoras, empleadores, trabajadoras, trabajadores, con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. Entonces acá se abren varias discusiones. Una, ¿van a poder existir los prestadores privados en conjunto con los prestadores públicos? Bueno, esto quedó más o menos zanjado. Se establece que podrán participar, al menos no se excluyen, podrán. A mi juicio, no tiene sentido que hayan usado la palabra podrán, en vez de usar una palabra que sea mucho más clara en términos de que van a participar. Luego, la ley determinará el órgano público encargado de la administración de esos fondos. O sea, ¿qué pasa con estas entidades aseguradoras privadas, las ISAPRES, que participan de la administración de estos fondos para efectos de la previsión de la cobertura salud? La Constitución establece el borrador, la ley determinará el órgano público. Uno escucha a los convencionales que defendieron esta norma. Ellos dicen, en ninguna parte se está eliminando las ISAPRES, pero bueno, las palabras utilizadas son, sumados a los argumentos de fuente material, que técnicamente se llaman, que tiene que ver con las discusiones en las sesiones de las respectivas comisiones, nos lleva a pensar que sí, que las quieren eliminar, las ISAPRES. Ahora, supongamos que sigan existiendo, los prestadores privados siguen existiendo,
las ISAPRES siguen existiendo, pero los fondos, el 7% que pagamos se va a ir a financiar el sistema público. Entonces, todo ese universo de personas que se atienden que en el sistema privado, que ojo, no son solamente los que tienen ISAPRE, con FONASA igual se atienden en el sistema de prestadores privados, si quieren acceder a cobertura de un ISAPRE van a tener que pagar sobre ese 7%, y no toda la gente tiene la capacidad financiera para pagar más de ese 7%, ¿vale? Entonces, bueno, hay ahí varios temas que pudieron haber sido fácilmente evitables. Y ojo que 14,8 millones de personas pertenecen a FONASA, 3,7 a ISAPRE, y más o menos el 40% de prestaciones médicas se realizan en instituciones privadas. Y acá recogí un dato de Politopedia. Dejar un sistema, que es una fundación, dejar un sistema netamente público implicaría una hecatombe a las listas de espera de atenciones aumentándolas en un 40% aprox, de 54.000 pacientes a 76.000 aprox. En el caso de la lista de espera aumentarían para cirugía en un 17%, 54.000 cirugías adicionales, que en días se traducirían 600 días más o menos de espera a 700. En el caso de consultas de especialidad también aumentarían un 40% aprox, pasando de 2 millones a 2.700.000 aprox. Entonces, creo que acá hay hartos errores. Creo que, por un lado, debió haberse reforzado el sistema, haberse dicho grosso modo, porque la Constitución no está llamada a resolver el fondo, la ley está llamada a resolver el fondo, pero ya que tenemos una Constitución tan extensa que quiso meter todas las posibles regulaciones, entonces, ¿por qué no agregaron un artículo más, un inciso más, que deje claro cómo va a funcionar el sistema de salud, dejar claro que los prestadores privados van a participar y que va a haber, digamos, una coexistencia más clara de las aseguradoras que hasta el día de hoy también administran este 7% que uno paga. Respecto a la expropiación no me voy a extender mucho, simplemente señalar que nuevamente tenemos un sistema que funciona bien. Si funciona bien, ¿para qué lo vamos a cambiar con palabras vagas o ambiguas? En la actualidad, el artículo 24, inciso tercero a quinto de la Constitución establece que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa, utilidad pública, etcétera, etcétera. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, que debería ser pagado ante la posesión material, etcétera. Y ahora lo que se propone es un muy tibio, comillas, ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. La propietaria o el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. ¿Para qué generar esa incertidumbre? ¿Para qué? Si ya funcionaba bien. Para ir terminando, tenemos luego la eliminación del recurso de protección. El recurso de protección o acción de protección es el mecanismo que tenemos hoy en día en la Constitución para asegurar una serie de derechos fundamentales consagrados en la Constitución de forma rápida, expedita, que se interponen en las Cortes de Apelaciones, que resuelven con prevalencia sobre otras causas y que funciona bastante bien. Hay algunos críticos que dicen que no, que con este recurso de protección se resuelve sobre el fondo de las cosas, pero la verdad es que no es tan así, hay fallos aislados que sí. Y el problema de eso, que si resuelven cosas de fondo, es que se está vulnerando el debido proceso, porque las cosas de fondo deberían ser resueltas por tribunales de primera instancia y no por las cortes, es el argumento técnico jurídico. Pero son casos aislados, en general a mi juicio funcionan bien. Y el problema es que lo que se propone como sustituto es eliminar el recurso de protección y entregar una suerte de tutela a los tribunales de primera instancia, quizás con la idea de acercar a la persona que vive en una comuna pequeña donde no hay corte cerca, pero sí hay un tribunal de primera instancia para que vaya y sea tutelado su derecho. Pero hay una mala concreción de esta idea nuevamente, porque la ley, el borrador establece que el juez, al acoger o rechazar la acción, deberá señalar el procedimiento judicial que en derecho corresponda y que permita la resolución del asunto. O sea, se le está entregando una carga al juez, casi como si fuera un abogado del juez particular, para que nos diga, mire, este es el camino que usted tiene que seguir para resolver el problema de fondo, de forma definitiva. ¿Y qué pasa si el juez se equivoca? El juez está llamado a conocer de los hechos y aplicar la norma, no a sugerir cuál abogado particular, cuál es
el procedimiento judicial que debe utilizar la persona cuyos derechos están siendo afectados. ¿Qué pasa si el juez se equivoca? ¿Responsabilidad del juez? ¿O va a responder el Estado, como normalmente se regula en la Constitución española? No para este caso, pero en otros casos análogos. Creo que es una mala propuesta. Es una mala propuesta. El juez no tiene por qué decirnos a nosotros qué procedimiento es el adecuado. Eso es carga al abogado. Y para eso existen las corporaciones de asistencia judicial, las clínicas jurídicas de las universidades, la figura totalmente anacrónica, por cierto, del abogado de turno, todas gratuitas para las personas. Creo que es una mala propuesta. Luego, respecto a la edad para sufragar, obligatorio desde los 18, facultativo entre los 16 y 17 años. Creo que esto va muy de la mano con esta idea de la iniciativa directa de ley del 3% y de derogación del 5%. Creo que es peligroso, creo que no es correspondiente. Entre 16 y 17 años todavía son niños, no han vivido experiencias propias de la cosa pública en el fondo, con el pago de impuestos a la renta, transacciones de intercambio, compras y ventas, celebración de mutuos, haber tomado decisiones que puedan implicar riesgo para sus patrimonios con los bancos y que nos lleven a sopesar el voto. Creo que no es correcto. La mayoría de los países del mundo, de hecho, no lo permiten. Solo 9 países se permite, entre ellos Argentina, Cuba, Colombia, entre otros. Creo que es una mala señal, creo que es una pésima propuesta. Requisitos para ser electo diputado o representante regional, misma lógica. Se baja la edad, se bajan los requisitos. Luego tenemos toda esta discusión del equilibrio de poderes y eliminación del Senado. Creo que no está bien. Hoy en día tenemos un procedimiento de formación de la ley bastante claro. No me voy a detener en eso. Pueden ver mi video que está más abajo en el perfil sobre el proceso de formación de la ley. Pero creo que eliminar el Senado no es una buena propuesta. Me parece erróneo avanzar hacia un sistema bicameral, entre comillas, totalmente asimétrico, pero bueno, Baza, el vicepresidente en su inicio de todo este trabajo convencional, él en un inicio dijo, acá esta es la oportunidad de avanzar hacia un sistema parlamentarista y ojalá unicameral. O sea, esto es claramente una obra intelectual de Baza y Atria, principalmente. Y para terminar, que es el último punto, el sistema de justicia. Se crea un Consejo de la Justicia, bastante parecido al caso español, que ellos tienen el Consejo General del Poder Judicial, nosotros un Consejo de la Justicia, que en general, como idea matriz, es buena, separar el gobierno del Poder Judicial de la máxima corte, de la Corte Suprema, para erradicar todos estos vicios que se generan en el sistema desde el punto de vista del ascenso de los cargos. Pero la forma de conformar este Consejo de la Justicia está en una propuesta politizada. 17 integrantes, 8 jueces titulares elegidos entre sus pares, 2 funcionarios del Sistema Nacional de Justicia elegidos entre sus pares, 2 funcionarios elegidos por los pueblos indígenas, 5 personas elegidas por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Es decir, 8 jueces y 9 personas que van a ser elegidas políticamente. Me parece pésimo, no puede ser. Esto es un atentado contra la independencia de los tribunales de justicia, que es clave. Esto ya desde la misma Revolución Francesa que surge, se plasma estas ideas más anteriores de Montesquieu sobre la separación de poderes, al punto que la misma Declaración de los Derechos del Hombre consagra que la necesidad de que exista separación de poderes e independencia de los tribunales de justicia, y lo que están haciendo acá es un atentado contra la independencia. Y fue un copy-paste, pero malo, del caso español, porque el caso español tiene su Consejo General del Poder Judicial compuesto por 20 miembros más el presidente del Tribunal Supremo, de los cuales 12 son jueces, 4 propuestas a la Cámara de Diputados y 4 del Senado. 12 son jueces, la mayoría son jueces, debiendo todos ser abogados y juristas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional. En nuestro borrador nada se dice, por lo tanto es una muy mala propuesta. Sumado a la justicia paralela indígena, en estricto rigor, yo la verdad es que no estoy en desacuerdo, pero tiene que estar regulado de forma, tiene que tener contrapesos. No puede regularse de tal manera que no haya una limitación desde el punto de vista territorial, que, no haya que la justicia paralela indígena se sitúe en un plano de igualdad con la justicia del Estado, que no se regulen las materias que van a quedar excluidas de esa justicia especial, por ejemplo la penal, que es la que más revuelo produce. Entonces está mal propuesta, está mal
aterrizada en el texto constitucional. Y finalmente, algo que me llamó mucho la atención, el artículo 319, último punto. Establece: las sentencias deberán ser siempre fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo. La ley podrá establecer excepciones al deber de fundamentación de las resoluciones judiciales. Es una locura este artículo. Técnicamente es una locura. Dos razones. Uno, lenguaje claro e inclusivo. Estamos hablando de una ciencia técnica. Cuando uno hace la analogía, por ejemplo, con la ciencia médica, y este derecho de la autodeterminación del paciente, que tiene que ver con la conjugación o la concurrencia de los elementos del deber de información y consejo del médico y por parte del paciente de prestar su consentimiento informado, no interesa que el paciente entienda la información y consejo que le da el médico. Lo que se busca de fondo es que el paciente simplemente tenga la oportunidad de asumir el riesgo o no asumir el riesgo. No importa que técnicamente comprenda lo que se va a hacer, y es obvio, porque no todos somos médicos. No podemos exigir a alguien que no es médico que comprenda la ciencia médica o la ingeniería, y en este caso el derecho. Las instituciones jurídicas son tales y se manejan en el lenguaje técnico jurídico, y eso tiene una razón de ser. Y por eso es que existimos los abogados. Y por eso es que existen instituciones que son gratuitas para las personas para que puedan acceder a un abogado y por su intermedio comprender las sentencias judiciales, si es que su problema de relevancia jurídica implica iniciar un juicio para resolverlo. Entonces, exigir un lenguaje claro e inclusivo realmente no corresponde. Acá se requieren conceptos técnicos, hay palabras que jurídicamente significan una cosa y cotidianamente significan otra, y el juez está obligado, y nosotros como operadores jurídicos estamos obligados a usarlas técnicamente porque tienen un significado específico. Esto llevaría a desvirtuar las mismas instituciones jurídicas, en definitiva. Eso como primer punto. Y como segundo punto, la ley podrá establecer excepciones a la fundamentación de las resoluciones judiciales. Es básico que los jueces fundamenten sus resoluciones judiciales. Uno de los máximos principios que surgen también de la Revolución Francesa es la seguridad jurídica. Es la seguridad jurídica, que tiene que ver, en palabras de Jordi Ferrer, con la previsibilidad de las decisiones judiciales. Si los jueces se les da la opción por ley de excusarse de justificar o de argumentar sus decisiones, se abre un escenario para volver a un despotismo o a básicamente una monarquía absoluta de la que tanto esfuerzo costó poder vencerla y finalmente conocer este Estado moderno como lo conocemos hoy en día. Espero que les haya gustado el video, los invito a compartirlo y como les digo, son bienvenidos todos los comentarios, pero todos los comentarios de odio los voy a eliminar, no es la idea del espacio que creé, así que muchas gracias por su atención, que estén bien.